Carlos, habíamos dicho que, que cualquier equipo de refrigeración básicamente se trata de tomar calor del interior, o sea, acá evidentemente por algún sistema, acá adentro hay una absorción de calor y ese calor nosotros lo tenemos que sacar al exterior, ¿verdad? Ese es el funcionamiento. Bien. El funcionamiento trata de eso, trata de que yo en realidad calcule esta cantidad de calor que voy a poner adentro de la caja. Eso lo pueda absorber el circuito de refrigeración y de hecho lo hace. Bien. Lo hace y lo hace con un radiador. Que le llamamos radiador para que sea entendible, pero digamos que para que sea, digamos, la imagen transportable de alguna forma, decimos que esto es un rollo de caño que tiene un largo. Este rollo de caño que envuelve esta placa metálica que se llama congelador. Acá absorbo el calor que genera todos los alimentos que voy a poner adentro del habitáculo. Por acá absorbo el calor. Y si por un lado yo absorbo el calor, sí o sí tiene que haber otro lugar donde pueda ceder ese calor. Bien, déjame contarle acá a los chicos, porque esto que decís vos es súper importante, que esta placa, que ustedes sepan que esa placa está muy fría. ¿Sí? ¿Cuánto es muy fría? Y alrededor de menos 12, menos 15 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes en algún momento habrán escuchado que el aire caliente sube y que el aire frío baja. ¿Sí? Entonces, acá adentro, cuando yo tengo los alimentos, ¿sí? Se genera lo que se llama una corriente de convección natural. ¿Qué es esto, Pablo? Básicamente... La empezamos a complicar. Claro, el aire caliente sube, se pone en contacto con este radiador que está frío. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Sube caliente, se pone en contacto con el radiador que está frío, y el aire frío, ¿qué hace? Baja, pasa a través de los alimentos y le empieza a bajar la temperatura a los alimentos, ¿sí? Obviamente, otra vez el aire se calienta, sube, llega hasta este radiador y así constantemente. Ahí se van formando todas esas corrientes de convección natural. No la quería complicar tanto, pero es importante porque es importante que ustedes sepan cómo esa placa, después ya vamos a meternos bien a fondo, ¿sí? Pero cómo esa placa es capaz de absorber calor. Ahora, escuchemos una cosa, Carlos. Si acá se absorbe calor, ¿qué hago con ese calor? Porque evidentemente... Y ese calor se tiene que ceder a un lugar donde no moleste. ¿Y dónde está? Y tiene que estar en la parte de afuera del gabinete. O sea, los alimentos le ceden el calor al radiador que tenemos acá en la parte superior, al congelador. El congelador absorbe ese calor por intermedio de algo que ya escuchamos en un montón de lugares. Es el famoso fluido refrigerante. El gas refrigerante es el encargado de absorber ese calor y lo lleva a la parte posterior, en este caso de este gabinete. Vamos a verlo. Y lo lleva, digamos, a la parrilla del condensador, a este radiador que tenemos en la parte posterior, y ahí se cede al ambiente. Bien. De hecho, bueno, sí, uno se da cuenta, ¿no? ¿Cómo está esta temperatura? ¿A qué temperatura está este radiador? Está caliente. O sea, si uno al simple tacto uno lo toca y está caliente. Sí, a mí me gusta que los alumnos entiendan que si yo puedo al tacto diferenciar una temperatura y puedo decir que está caliente, me gusta decir que me estoy dando cuenta que esto está a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. A la temperatura ambiente. Exacto. Por eso digo que está caliente. Y acuérdense siempre que la transmisión era siempre de lo más caliente a lo menos caliente. O sea que si esto yo puedo decir que está caliente, es porque está a una temperatura mayor. De hecho, bueno, de esa manera es que se produce ese intercambio de temperatura. Gracias a eso, yo le puedo ceder calor, ese calor que traigo de adentro del gabinete, ese calor de los alimentos, lo cedo al ambiente donde esté colocado la caja. Bien, o sea que, recapitulando un poquito, el radiador de adentro absorbe calor. Exacto. Y de alguna manera llega hasta este otro intercambiador que, como está caliente, saca el calor. Es un proceso. ¿Sí? O sea, justamente la definición de refrigeración es esa. Un proceso de refrigeración es absorber calor de un lugar que yo quiero refrigerar y llevarlo a otro lugar donde que esté ese calor no me importe.
Como hablamos hace un rato, nosotros tenemos un circuito de refrigeración que está formado básicamente por un motocompresor, está formado por un condensador, está formado por un filtro, por un capilar y en la parte interna tenemos el evaporador. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso rápido de las funciones de cada uno de estos componentes. Arranquemos por el compresor, que como siempre decimos es el corazón del sistema de refrigeración. Habíamos hablado que el compresor tenía 3 conductos. Por un lado la succión, por otro lado la descarga y por otro lado el tubo de servicio. Vamos a verlo. Tenemos la descarga, el tubo de servicio y también tenemos la succión. ¿Cómo me doy cuenta del tubo de descarga? Porque en el circuito yo sé que va hacia el condensador. Por lo tanto, el tubo que viene de adentro de la heladera, sé que está viniendo desde el evaporador. Por lo tanto, yo sé que este tubo es el tubo de retorno, también llamado tubo de succión. ¿Sí? Entonces, succión, descarga, servicio. Dijimos que la función del compresor era hacer poder circular el refrigerante por este circuito de refrigeración. ¿Sí? Aquí se observa claramente el kit de arranque, ¿sí? Que estuvimos viendo en las clases de motocompresores, o que ya vamos a ver en las clases de motocompresores. ¿Sí? Entonces, por ahora con el compresor no hay mucho más para contar. Sigamos al próximo componente. ¿Sí? El próximo componente es este intercambiador de calor que se llama condensador y es uno de los componentes fundamentales de este circuito de refrigeración. Fíjense que tiene un inicio, ¿sí? Que viene por acá, sigue por acá, sigue por acá y termina en este punto. ¿Sí? Esto es el condensador. ¿Y por qué decimos que es un intercambiador de calor? Porque justamente, no sé si alguna vez dieron vuelta a su heladera y tocaron el condensador, está siempre más caliente que la temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Eso por qué está a esa temperatura y por qué está caliente? Por una cuestión muy sencilla, que la función de todo condensador es liberar el calor. ¿Sí? Libera el calor. ¿Qué calor, Pablo? Y el calor, ¿sí? Que el evaporador absorbió adentro de la heladera. ¿Sí? Nosotros sabemos que el evaporador, la función más importante que tiene es absorber el calor de los alimentos. ¿Sí? Entonces, el refrigerante que va pasando por el evaporador absorbe el calor de los alimentos, llega al motocompresor y el motocompresor lo bombea hasta el condensador, en donde el condensador se va a desprender de manera paulatina, ¿sí? De todo el calor que vino desde el evaporador. ¿Sí? Como les dije, este condensador está normalmente caliente, cuando uno lo toca siempre está tibio, y eso es porque el refrigerante ahí adentro obviamente está caliente. ¿Cuánto es caliente? Pablo, decime la temperatura a la que está ese condensador. Bueno, tengan presente que más o menos un condensador de una heladera anda en 40-45 grados centígrados. ¿Sí? Y como vimos en la teoría, la temperatura del refrigerante está estrechamente relacionada con la presión del refrigerante. Acuérdense que a mayor temperatura, mayor presión, y a menor temperatura voy a tener menor presión. ¿Sí? Por lo tanto, como acá el refrigerante está caliente, lo que va a estar sucediendo acá es que el refrigerante va a estar a alta presión. Así como les dije que está a 40-45 grados centígrados, le voy a decir que la presión del condensador normalmente de una heladera estamos alrededor de los 120-130 PSI. ¿Sí? PSI es la unidad en la que vamos a medir la presión. ¿Sí? Bien,
Otra función que tiene el condensador, que bueno, justamente le da nombre a este componente, es lo que sucede con el refrigerante adentro. Justamente el refrigerante, lo que va a pasar cuando vaya circulando por ese condensador es que va a cambiar de estado. ¿Sí? Toda condensación es el pasaje de refrigerante en estado gaseoso a refrigerante en estado líquido. Y fíjense que no está puesto en cualquier lugar, ¿sí? Está puesto adelante de otro componente muy especial, que es el capilar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del capilar, ¿sí? Pero fíjense que el capilar, ¿sí? Esto no es un alambre, es un tubo, ¿sí? Y ese tubo capilar tiene el diámetro de una aguja de coser, ¿sí? 0,6, 0,8 milímetros, o sea, tiene menos de 1 milímetro de grosor. Por lo tanto, cualquier partícula que esté dando vueltas por el circuito de refrigeración, si no estuviese el filtro, va a hacer que ese capilar se tape. Y una vez que se tapó el capilar, ya no circula refrigerante, chau, se acabó el show de la refrigeración. ¿Sí? Entonces, el filtro tiene una función filtrante y además vamos a ver que en el medio, ¿sí? También hay unas pelotitas adentro de un material que se llama sílica gel. ¿Sí? Este material es fundamental porque lo que va a terminar haciendo también es poder deshidratar la instalación. El cuarto componente que vamos a ver en este sistema de refrigeración se llama capilar. ¿Sí? El capilar es este tubo finito, ¿sí? Que sale del filtro y que va hacia el evaporador. ¿Sí? Si uno sigue el circuito de refrigeración, fíjense que viene y va hasta el ingreso del evaporador. ¿Sí? Cuando llega al evaporador, está soldado en la entrada del evaporador y el refrigerante va a pasar de largo. ¿Sí? Tiene una función pero muy importante. ¿Sí? Porque está bueno preguntarse por qué es finito el capilar. Bueno, eso es muy importante porque lo que va a servir es para generar a la salida del capilar una expansión en el refrigerante y poder hacer que cambie de alta presión el refrigerante. Fíjense que el filtro venía a alta presión, ingresa a alta presión y a la salida del capilar, justo en la entrada del evaporador, ¿sí? El refrigerante ya sale a baja presión y a baja temperatura. El evaporador es el último componente de este circuito de refrigeración que vamos a explicar de una heladera. ¿Y cómo lo vamos a encontrar al evaporador? Bueno, en esta heladera con congelador, ¿sí? Es muy fácil porque levantamos esta tapita, ¿sí? Y ahí estamos en presencia de esta chapa, ¿sí? Esta chapa, si uno la logra ver de abajo, ¿sí? Lo que va a observar son estos caños, que es por donde va a circular el refrigerante a muy baja temperatura. Hablemos un poquito más del evaporador. ¿Qué función tenía? Bien, la función del evaporador es la de evaporar justamente el refrigerante. Recordemos que venía el capilar y que el capilar ingresaba al evaporador, ¿sí? ¿Cómo ingresaba? En estado totalmente líquido, ¿sí? En realidad entra un 75% líquido y un 25% de refrigerante en estado gaseoso, que cuando el refrigerante salió de ese tubo tan finito y se encontró con un tubo más grande, ahí se genera lo que se llama una expansión, o en los libros lo van a encontrar como efecto flash, ¿sí? Y eso es súper importante porque es lo que desencadena, ¿sí? Lo que desencadena todo proceso de evaporación. Les voy a mostrar, porque justo acá se ve perfecto cómo el capilar ingresa en el evaporador. Nos acercamos y fíjense justo acá, ¿sí? Cómo acá ingresa el capilar, ¿sí? ¿Lo ven bien finito ahí al caño? Bueno, ese es el capilar que está ingresando al caño más grueso del evaporador, ¿sí? Acá es el punto
donde hablaba recién que se genera el efecto flash.